Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los famosos módulos de la estimación objetiva del IRPF para los autónomos. Y amigos autónomos, ya hemos hablado en otras ocasiones de los tres tipos que hay para calcular esos impuestos del autónomo, ese IRPF. Aquí os dejo un vídeo donde podéis ver los tres tipos de IRPF y pues qué condiciones tienen para que nos podamos acoger o no, según nuestra actividad y según nuestra facturación y según una serie de parámetros, que nos podamos acoger a uno u a otro. Hablamos de la estimación directa, hablamos de la estimación directa simplificada, pero también de la estimación objetiva del IRPF, que serían los famosos módulos de los que vamos a hablar hoy en este vídeo. La gran diferencia que tenemos en la estimación objetiva en los módulos, en comparación con las estimaciones directas, es que aquí no vamos a pagar impuestos en función del resultado de nuestro negocio, sino que pagaremos unos impuestos fijos determinados por una serie de fórmulas que, según nuestra actividad, calcularán cuáles son esas cantidades que debemos pagar cada trimestre por estar ejerciendo nuestra actividad. ¿Y quién puede acogerse a esta estimación objetiva, a estos módulos? Bueno, pues no todas las actividades tienen esta posibilidad. De hecho, la tendencia poco a poco es a ir limitando las actividades y las condiciones para que, pues con el tiempo terminen desapareciendo estos módulos. Es importante saber que, pues según nuestra actividad, pero también según nuestro volumen de facturación y otra serie de indicadores, pues podremos optar por la estimación objetiva por los módulos o no. Y para saber si podemos optar a la estimación objetiva a la hora de tributar, pues tendremos que cumplir una serie de condiciones. La primera, que nuestra actividad se encuentre reflejada en la orden ministerial que regula los módulos. Que el volumen del rendimiento neto de justo el año anterior no supere en total los 250.000 euros. Toda esa actividad que hemos realizado como autónomos no puede superar los 250.000 euros. Pero hay una premisa más, y es que tampoco pueden superar los 125.000 euros toda esa actividad que hayamos realizado con empresas y con profesionales y que pues hayamos emitido facturas. Tercero, hay que tener cuidado y, como hablábamos antes, se está trabajando para hacer desaparecer estos módulos. Hay en el ambiente ciertas declaraciones que nos hablan de bajar esos límites para los módulos, de esos 250.000, reducirlos significativamente a 125 y esos 125 que hablábamos con factura, reducirlos a 75, pero por ahora parece que se vuelven a prorrogar estos límites que se vienen prorrogando desde hace años y por ahora no se va a afrontar esa reducción de los módulos. Cuarta, que el volumen de compra y servicios en el año anterior no supere los 250.000 euros. Ahí tenemos que quitar lo que sean las compras de inmovilizado, pero no podemos superar esos 250.000 euros en compras de bienes y servicios. Que toda nuestra actividad económica sea desarrollada en territorio nacional, dentro del ámbito de aplicación del IRPF. Sexta, lógicamente, que no hayamos renunciado a trabajar en la estimación objetiva para los autónomos en los módulos. Séptima, que no hayamos renunciado o no estemos excluidos del régimen simplificado de IVA o del correspondiente régimen simplificado del IGI en Canarias. Y 8, no podremos tener ninguna actividad en estimación directa. Solo podremos tener actividad o actividades en estimación objetiva, en módulos. Importante saber que todos los que estemos en esa estimación objetiva en módulos tendremos que acogernos a uno de los modelos especiales de IVA. Estamos hablando del IVA simplificado, estamos hablando del régimen especial de ganadería y pesca o estamos hablando del recargo de equivalencia. ¿Y qué actividades están comprendidas en el reglamento de los módulos? Paso a leeroslas. Tenemos la ganadería independiente, el servicio de cría, guarda y engorde de ganado, industrias del pan y de la bollería, y como son muchísimas las actividades que están comprendidas en esta orden ministerial, aquí abajo os dejo un enlace al artículo en mi página web donde tenéis absolutamente todas las actividades que tendrían la posibilidad de tributar
por módulos, por estimación objetiva. ¿Y cuáles son las obligaciones del autónomo que está en estimación objetiva en módulos? Bueno, pues de manera trimestral tendrá que presentar su modelo 131, en el que, bueno, pues declararemos esa cuota fija, como hemos dicho, es una cuota fija de IRPF, que no depende del resultado de la actividad del autónomo, sino que estamos hablando que depende de ciertos parámetros que debe aplicar en el cálculo de su cuota trimestral. El modelo 131, que aquí os dejo también toda la información de cómo cumplimentar este modelo, lo tendremos que presentar entre el día 1... Y ya me dice el equipo que tenemos que monetizar este canal del emprendimiento, que, bueno, pues pedíos que os suscribáis a este canal, que le deis a la campanita, que aceptéis las notificaciones, si os está gustando el vídeo, que le deis al like y, bueno, pues que nos pongáis en comentarios todo lo que estiméis oportuno, pues para poder generar contenido que sea útil para todos vosotros a la hora de poner en marcha vuestros negocios. Y como os decía, obligación de presentar este modelo 131 de manera trimestral, los 20 primeros días del mes que pasa el trimestre. Estamos hablando del 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de julio, del 1 al 20 de octubre y, bueno, pues luego en enero del 1 al 20 de enero. No. Así que recordaos que hay que presentar el modelo 131 20 días después de que termine el trimestre. Hablamos del 20 de abril, hablamos del 20 de julio, hablamos del 20 de octubre y, bueno, en enero tenemos un poquito más de fecha. Durante todo el mes podremos presentar este modelo 131. Y como hemos dicho, es un modelo que habremos prefijado esa cantidad fija que vamos a pagar en función de una serie de parámetros de nuestro módulo, de parámetros económicos y, bueno, pues también con una serie de disminuciones o de bonificaciones, pues por parámetros de población, de, bueno, pues diferentes fórmulas que van a, al final, darnos esa cuota que vamos a tener que pagar todos los trimestres. Y para saber cómo calcular nuestro propio módulo, pues tendremos que buscar cuál es la fórmula por nuestra actividad y hablamos que dentro de esa fórmula pues puede haber cosas tan diversas como, por ejemplo, en un establecimiento de restauración el número de mesas o, bueno, en un negocio, por ejemplo, de fabricación de pan, pues la capacidad del horno o bueno, pues la facturación de luz que tengamos, los metros cuadrados del local. Depende de cuál sea nuestra actividad, tendremos una fórmula para calcular cuál es ese dinero que tenemos que pagar de manera trimestral y fija por desarrollar nuestra actividad. También es verdad que hay una serie de parámetros que van a minorar esas cantidades, pues bueno, en función de bonificaciones que se pueda estar dando por ser una nueva actividad, por fomento del empleo o, por ejemplo, bueno, pues por el tamaño de la población donde tengamos nuestro negocio. Así que es importante que encontremos nuestro módulo, la fórmula de nuestro módulo y a partir de ahí calculemos cuál es esa cantidad que todos los trimestres tendremos que abonar a Hacienda. ¿Y qué pasa si ya estamos en módulos y queremos renunciar a este modelo de tributación? Bueno, pues tendremos que rellenar el 036-037. Aquí os dejo un vídeo de cómo hacerlo y, bueno, pues presentaremos esa renuncia a los módulos. Importante saber que la renuncia al módulo se tiene que hacer antes de final de año y solo tendrá efecto a principios del año siguiente. Que esta renuncia, como mínimo, va a ser durante 3 años, no vamos a poder volver a los módulos antes, y si a los 3 años no decimos nada, se prorroga la renuncia y ya quedaremos de nuevo en estimación directa simplificada y no tendremos que hacer ningún trámite más. ¿Y qué obligaciones contables tienen los autónomos que estén en estimación objetiva en módulos? Bueno, pues van a tener que llevar el libro de bienes de inversión, siempre y cuando pues estén deduciendo las amortizaciones, y van a tener que llevar el libro de ingresos y gastos, siempre y cuando su actividad, sus módulos, se calculen a través de esa actividad o ese volumen de actividad que tengan en su negocio. Aún así, aunque no estés en ninguno de estos dos casos, es importante saber que debemos conservar las facturas, los tickets y, bueno, los justificantes de los módulos en los que estamos tributando durante al menos 5 ejercicios, porque en cualquier momento Hacienda, con una inspección, nos los puede solicitar, así que los tenemos que tener a disposición del inspector.
Y amigos, espero que haya quedado más o menos claro qué es esto de la estimación objetiva de los módulos. Deciros que, como ya hemos comentado, es una figura en extinción. Poco a poco se van ajustando los requisitos para que menos autónomos puedan acceder a este modelo de tributación. Es cierto que en el pasado ha habido mucho fraude con este modelo y bueno, pues ahora tiende a desaparecer. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os está gustando este canal os pido que os suscribáis y bueno, pues aquí tenéis toda la información necesaria para los autónomos, para los empresarios y para los emprendedores. Adiós, adiós.